Capítulo 63. Un mundo en caos, diversas intenciones. 6 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, Japón, Tokio, residencia oficial del primer ministro. ¿Cuál es el estado de las víctimas entre nuestros ciudadanos? En el centro de gestión de crisis situado en el sótano de la residencia oficial, el primer ministro se dirigió al ministro de Asuntos Exteriores. Dado que la mayoría de los residentes fueron evacuados una vez que se estableció comunicación con Japón tras la transferencia, no creo que las cifras sean muy altas, sin embargo, hemos perdido contacto con la embajada, por lo que... El ministro de Asuntos Exteriores bajó la mirada, dejando la frase en el aire. Después de todo, la embajada estaba en Ciudad de México, por lo que era difícil pensar que estuviera a salvo. En el televisor de la sala se emitía un programa especial de la cadena pública. Las imágenes habían sido grabadas por un equipo de noticias de una televisión por cable estadounidense que, por casualidad, regresaba de Ciudad de México hacia los Estados Unidos. Parecía que se habían percatado de la explosión a sus espaldas y sacaron la cámara a toda prisa. La imagen temblaba violentamente y no captó el momento exacto del estallido, pero la gigantesca nube de hongo que ascendía hacia el cielo mostraba vívidamente lo que había ocurrido en Ciudad de México. ¿Ha llegado alguna información por parte del Ministerio de Defensa? El ministro de Defensa no estaba en la residencia, sino en el centro de mando central en el sótano del ministerio, en Ichigaya. Por ello, mantenían una videollamada conectada permanentemente. El ejército estadounidense está sumido en el caos y aún no han podido realizar un recuento de daños. La base aérea de Santa Lucía, donde se encontraba el cuartel general de la línea de defensa, parece haber sufrido daños fatales. Un agregado de defensa de Washington se encontraba allí en viaje oficial, pero su paradero también es desconocido. Debido a que el lugar encargado de centralizar la información en la zona fue destruido, no llegaba información fiable a ninguna parte. Según comunicaciones del ejército estadounidense, parece que Estados Unidos lanzará ataques nucleares indiscriminados contra las principales ciudades enemigas como represalia. Nuestro país debería emitir algún tipo de mensaje. Pero apoyar un ataque nuclear podría hacer saltar por los aires a todo el gabinete, murmuró el primer ministro, encogiéndose con la cabeza entre las manos. Sin embargo, es un hecho que el enemigo borró del mapa Ciudad de México junto con las tropas estadounidenses usando armas nucleares. Las muertes de soldados de Estados Unidos, México y civiles se contarán por cientos de miles, o en el peor de los casos, por millones. Lo más prudente sería expresar pesar y condolencias, y ofrecer apoyo si es necesario, ¿no? Mantengamos una postura ambigua sobre el uso de armas nucleares en el contraataque. Teniendo en cuenta la opinión pública, apoyarlo es peligroso, pero para nuestro país, que está bajo el paraguas nuclear, condenarlo no es una opción. Así que existe la posibilidad de que otras naciones de este otro mundo también posean armas nucleares, el mundo se va a volver cada vez más turbulento. Un arma cuyo valor residía en el simple hecho de poseerla había sido utilizada realmente. Roguemos para que no comience el Armagedón, la guerra final. Dicho esto, el primer ministro cortó el tema. Hablemos de algo más alegre. Si hablamos de cosas tristes en momentos oscuros, todo se volverá más sombrío. Ha llegado una solicitud del ejército estadounidense para el despliegue de fuerzas. Una bastante desesperada. Eso no tiene nada de alegre. Gritó el primer ministro, a lo que el jefe de gabinete le dio un golpe de karate correctivo, indicándole que se pusiera a trabajar. Aunque el recuento de daños no esté listo, es probable que las fuerzas terrestres de Estados Unidos en Ciudad de México hayan sido reducidas a la mitad. En cuanto a la infantería, ya estaban en una situación en la que habían movilizado hasta a los reservistas. ¿Y quieren que enviemos tropas para llenar ese vacío? Ni enviando a todas las fuerzas de autodefensa sería suficiente. Además, no podemos enviarlas a todas. El hecho de que pidan aunque sea una sola división significa que están contra las cuerdas. El primer ministro soltó un largo suspiro. Por ahora, haré que se preparen bajo la apariencia de los ejercicios anuales de entrenamiento en ERE. No tengo confianza en poder aprobar ese proyecto de ley. En ese momento, el primer ministro maldijo al cielo por tener que ocupar su cargo justo en esta época. 6 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, Federación Rusa, Moscú, el Kremlin. Pensaba que solo eran tipos con un nivel de civilización inferior, pero ¿quién iba a decir que tendrían armas nucleares? Además, se informa que es de la clase de 100 megatones, comparable a la potencia sin restricciones de la Tsar Bomba AN-602 que nuestro país probó en el pasado, dijo el director del SVR, Servicio de Inteligencia Exterior, al presidente con tono de asombro.
¿Podríamos defendernos si ese ataque se dirigiera contra nuestro país? Parece que no poseen misiles balísticos. El hecho de que Estados Unidos sufriera daños tan catastróficos fue pura negligencia. Estoy de acuerdo. El enemigo no había utilizado armas de tiro indirecto hasta ahora, y no se puede defender lo que no se espera, añadió el jefe del Estado Mayor. Y bien, ¿cuáles son los daños de Estados Unidos? ¿Qué beneficios saca nuestro país de esto?, preguntó el presidente, como si eso fuera lo único importante. Los detalles aún no están claros ni siquiera para Estados Unidos, pero es un hecho que concentraron demasiado a sus fuerzas terrestres. Siendo conservadores, debemos asumir que 200.000 efectivos terrestres han sido vaporizados. Un retroceso masivo en el frente es inevitable. No obstante, dado que su fuerza aérea operaba de forma remota desde el continente y su armada está intacta, los daños se limitan exclusivamente a las fuerzas de tierra, el ejército y los marines. El presidente asintió y continuó. Aún así, han sufrido pérdidas inmensas. Durante un tiempo estarán desesperados defendiéndose y recuperando fuerzas, no tendrán margen para sus habituales intervenciones militares entrometidas en otros lugares. ¿Usted cree? Yo diría más bien que se les han soltado las cadenas. Se rumorea que, si los países centroamericanos no se oponen, planean lanzar ataques nucleares sin restricciones contra las fuerzas enemigas. Si el enemigo llega a sus fronteras, son capaces de lanzar bombas nucleares incluso dentro de su propio territorio. Mejor no buscar problemas donde no los hay, concluyó el presidente, sabiendo que un Estados Unidos en modo furia es impredecible y que probablemente sienten que tienen luz verde para hacer cualquier cosa, grabó en su mente que no era el momento de enemistarse con ellos. Por ahora, evitemos cualquier lenguaje que provoque a los estadounidenses y redactemos un mensaje de condolencias estándar. Me parece lo mejor. Ah, por cierto, sobre los vuelos de reconocimiento habituales. Pero si no los hemos hecho desde la transferencia. ¿Acaso piensas volar desde la India con aviones de reabastecimiento? Eso sería ir directamente a buscar pelea. Incluso durante el gran terremoto del este de Japón, lejos de detener sus vuelos de reconocimiento en la ruta de Tokio o sobre el mar de Japón, estos desalmados los intensificaron. Por lo tanto, nunca descuidan sus actos de provocación y recolección de inteligencia, sin importar las circunstancias. En primer lugar, a diferencia de antes, cuando se enfrentaban a través del mar de Bering, tras la transferencia la única forma de llegar a Estados Unidos es atravesando el espacio aéreo chino o viajando por el interior hasta salir por la India. Por lo tanto, los vuelos de reconocimiento no se estaban llevando a cabo, con la excepción de Guam, que está relativamente cerca, en el extremo occidental del archipiélago. Retomarlos precisamente ahora, justo después de que el ejército estadounidense sufriera un ataque nuclear, y tomándose la molestia de incluir aviones de reabastecimiento, sería buscar pelea de forma excesiva. Provocar a Estados Unidos cuando están en DEFCON 1 y bajo la premisa de una guerra nuclear, ¿acaso quieres provocar el Armagedón de la Tercera Guerra Mundial? El presidente miró al jefe del Estado Mayor con una expresión de total incredulidad. Jajaja, es una broma, solo una broma. Bajo la gélida mirada del director del SVR, el jefe del Estado Mayor intentó disimular con una risa, pero ambos pensaron, este tipo lo decía en serio. 6 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, República Popular China, Pekín, Zongnanhai. Para las apariencias, simplemente expresen nuestras condolencias a Estados Unidos. Así es. Solo un idiota se tomaría la molestia de provocarlos ahora. El presidente de la nación y los miembros del Comité Permanente del Politburó estaban reunidos discutiendo cómo lidiar con Estados Unidos. No obstante, con esto, Estados Unidos perderá la capacidad de desplegar fuerzas terrestres en el extranjero. Sin embargo, sus fuerzas navales y aéreas están intactas. No es buena idea chocar de frente con ellos. Nadie está diciendo de lanzar una flota contra ellos frontalmente. Pero, ¿no creen que ahora no tendrán margen para preocuparse por este continente, Eurasia? Ante las palabras del presidente, varios miembros pusieron cara de ¿todavía quieres expandirte más? Con el debido respeto, creo que ahora deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos en la anexión del nuevo continente. Cuanto más tiempo pase, mayor será el riesgo de que Rusia nos arrebate esos intereses. Dos miembros expresaron su oposición, argumentando que se debería seguir impulsando la política de expansión que ya estaba en marcha. Aún así, no deberíamos ampliar nuestra influencia mientras Estados Unidos no tiene capacidad para mirar hacia aquí. Exacto. Los derechos sobre el nuevo continente ya han sido reconocidos por la ONU.
No hay necesidad de apresurarse. Por el contrario, otros dos sostenían que se debía avanzar en la expansión de influencia dentro del continente euroasiático. El resto se mantenía en un neutralismo bajo el nombre de silencio. Pero la expansión de poder en Eurasia provocará inevitablemente un conflicto con Rusia y Estados Unidos. ¿No es precisamente ahora la oportunidad, cuando esos dos países están mirando hacia otro lado? Seguiremos con la anexión del nuevo continente como hasta ahora para distraer a Rusia, y buscaremos expandirnos aún más centrados en la iniciativa de la franja y la ruta. Si se da el caso, incluso podríamos absorber a Europa. Dudo que esos blancos se arrodillen ante nosotros por algo que no sea dinero. La discusión se volvió intensa, pero lo que todos tenían en común en el fondo era la firme voluntad de que la República Popular China se convirtiera en una superpotencia que superara a los Estados Unidos. Fin del capítulo 63. El link a la historia del autor estará en la descripción.